Bienvenidos a Post Tenebras Lux. Mi nombre es Joaquín y en este canal buscamos que la luz del Evangelio brille en medio de las tinieblas. En esta ocasión quiero compartir contigo una poderosa enseñanza basada en Primera de Corintios capítulo 15, donde John MacArthur expone con claridad, profundidad y gozo la esperanza gloriosa de la resurrección. Este mensaje nos recuerda que la fe cristiana no descansa en ideas, emociones o tradiciones humanas, sino en un hecho histórico. Jesucristo resucitó de entre los muertos. A lo largo de este mensaje veremos por qué la resurrección es el fundamento de nuestra fe, la garantía de nuestra salvación y la promesa segura de la vida eterna para todos los que están en Cristo. Te invito a escuchar con atención, con una Biblia abierta y con un corazón dispuesto a ser afirmado en esta verdad gloriosa. Cristo vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. La esperanza de la resurrección. Primera de Corintios 15 del 1 al 58. Una prédica de John MacArthur en voz de Joaquín de la Rosa. 11 de abril de 1971. Esta mañana, al acercarnos a la palabra de Dios, en una enseñanza que trata sobre la resurrección, quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en el capítulo 15 de Primera de Corintios, antes de considerar específicamente el texto de Primera de Corintios 15. Permitamos reflexionar en algunas ideas iniciales. Job dijo: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? No hay pregunta que pueda ocupar con mayor seriedad la atención de una persona que esta. A lo largo de toda la historia de la humanidad, de manera constante, esta interrogante ha surgido desde lo más profundo de cada alma humana. Todo ser humano se plantea a sí mismo la pregunta de la inmortalidad. Desde los albores más antiguos de la tierra, la idea de que la vida del hombre se limita únicamente de la cuna a la tumba ha sido rechazada, y el ser humano ha anhelado comprender la vida futura que percibe en su alma como una anticipación. Todo arco que alguna vez se haya construido en nombre de la religión tiene como piedra angular la inmortalidad. Los himnos, por ejemplo, de la antigua Babilonia y Asiria, sus grandes epopeyas religiosas, dan testimonio de su creencia en una vida futura. Parte de la literatura más antigua del mundo es el libro de los muertos de Egipto, y en ese libro se encuentra una creencia en la inmortalidad que es prominente y detallada. De hecho, los egipcios creían que el alma no podía disfrutar de la inmortalidad a menos que el cuerpo fuera preservado. Por ello, hicieron enormes esfuerzos para conservar el cuerpo. Lo sumergían en una solución química durante 70 días y luego lo envolvían cuidadosamente con el fin de preservarlo para su inmortalidad. Las enormes pirámides y las tumbas excavadas en la roca que se han descubierto en la tierra del Nilo muestran el cuidado y el extremo al que llegaron para preservar el cuerpo. La momia, al ser colocada en su tumba, era acompañada por una copia del libro de los muertos, para que pudiera entender la oración que debía ofrecer. También se colocaba un mapa del viaje a través del mundo invisible, para que supiera qué dirección debía tomar. Tan recientemente como en 1955, con el descubrimiento de la gran tumba del faraón Keops, la cual sin duda tiene al menos 5000 años de antigüedad, dentro de esa tumba se encontró la barca solar en la que se suponía que Keops había viajado a través del mundo no trazado e invisible de la inmortalidad. En la India, por ejemplo, los registros del hinduismo y del brahmanismo, tal como se describen en el Rig Veda, revelan una clara creencia en la inmortalidad. El budismo, que es un desarrollo posterior del hinduismo, introdujo la idea de la inmortalidad a partir del concepto de la transmigración de las almas.
En Persia, el zoroastrismo presentó un dualismo dentro de una inmortalidad eterna. En las antiguas religiones griegas existía la creencia en muchos dioses y en la vida futura. De hecho, en algunos casos se colocaba una moneda de plata en la boca del difunto para pagar el pasaje a través del místico río de la muerte. En Roma, los adoradores de Júpiter y los adoradores de Minerva esperaban el reino sombrío de los muertos. En China y Japón, la creencia en la inmortalidad tomó la forma del culto a los antepasados, y aún los indígenas americanos colocaban dentro de la tumba del difunto su arco y sus flechas, y muy a menudo su caballo, para que estuviera bien equipado para el llamado coto de caza feliz. Como puedes ver, para el alma del ser humano hace toda la diferencia si la vida es algo más que simplemente de la cuna a la tumba, si la vida es solo un destello de conciencia entre el nacimiento y la muerte, o si en realidad existe algo después de la muerte, y los hombres desde el principio de la humanidad han anhelado comprender qué es lo que hay más allá en esa vida inmortal. Mi papá solía contar la historia de un pequeño niño ciego que estaba volando su papalote, y pasó el pastor y le dijo: ¿Cómo sabes que tu papalote está allá arriba si no puedes verlo? Él respondió: Lo sé porque puedo sentir el jalón del hilo en mi mano. Todo ser humano siente el jalón de la inmortalidad, y aunque no puede verlo ni definirlo, aún así percibe que está ahí. El decano Charles Brown de la Universidad de Yale dijo: hay tres cosas que nunca podría creer. Primero, que Dios crearía un mundo como el nuestro y luego le daría la espalda. Segundo, que pudiera crear al hombre y después abandonarlo en la tumba. Y tercero, que se sembrara en el corazón humano un deseo de inmortalidad y no proveyera la realización de ese deseo. Y la Biblia promete la inmortalidad. En primer lugar, existe una promesa trágica. El alma que muere sin conocer a Jesucristo va a un infierno inmortal y eterno. En cambio, quien muere con el conocimiento de Jesucristo entra en un cielo glorioso y lleno de bienaventuranza, donde la presencia de Dios es para siempre jamás. En ambos casos, ya sea en el cielo o en el infierno, el ser humano es inmortal y vive para siempre. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 25: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Y en el versículo 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos serán resucitados. Algunos, dijo Jesús, para resurrección de vida, y a otros para resurrección de condenación, pero todos serán resucitados. Cuando una persona muere sin Jesucristo, su alma, su espíritu, va a la morada de los impíos. Su alma y su espíritu entran en el infierno, donde Dios no está, y eso sucede en el mismo momento de la muerte. Para el creyente, cuya fe está en Jesucristo, en el instante en que muere su alma, su espíritu entra en la presencia de Jesucristo. Ausentes del cuerpo, dijo Pablo, presentes con el Señor. Y también dijo Pablo: tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Filipenses 1. Así que, cuando una persona muere, inmediatamente su alma va fuera de la presencia de Dios o entra en la presencia de Dios. De lo que hablamos al referirnos a la resurrección es de un cuerpo que Dios levanta de entre los muertos para unirse a esa alma inmortal. Habrá una resurrección corporal, tanto de creyentes como de incrédulos, en un nuevo tipo de cuerpo, para encontrarse con el alma ya avanzado hacia su destino. Ahora bien, para nuestro estudio de hoy, puesto que la Biblia no dice absolutamente nada acerca del cuerpo del incrédulo que es resucitado, ya que el cuerpo del incrédulo nunca se describe,
de manera detallada en las Escrituras, no podemos especular. Sin embargo, si sabemos algunas cosas acerca del cuerpo del creyente en la mañana de la resurrección. Y el gran análisis que Pablo presenta sobre la resurrección en 1 Corintios 15 nos da prácticamente todo el detalle que tenemos, y es algo emocionante. El capítulo de Pablo comienza con la resurrección de Jesucristo, y esa es la base de nuestra resurrección. A partir de ahí, él pasa a hablar de la nuestra, y luego cierra el capítulo con grandes exclamaciones de gozo por lo que acaba de declarar. Ahora, como introducción a este capítulo, permítanme decir lo siguiente. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la piedra angular de la doctrina cristiana. Se menciona al menos 104 veces en el Nuevo Testamento. Fue, es y siempre será el hecho más absolutamente prominente en la historia del mundo. Cuando, por ejemplo, el grupo apostólico, después de la apostasía de Judas, se dispuso a elegir a uno para ocupar su lugar, el capítulo 1 de Hechos nos dice que querían a alguien que fuera testigo con ellos de la resurrección. La resurrección fue el punto central y enfático del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, cuando dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Más adelante, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, el resultado central fue que, con gran poder, como dice la Biblia, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La doctrina central que el apóstol Pablo predicó en el Areópago, en la ciudad de Atenas, a aquellos filósofos de Hechos 17, fue la resurrección de Jesucristo, y más tarde, cuando los judíos apresaron a Pablo en el templo, en Hechos capítulo 26, e intentaron matarlo, él recibió ayuda de Dios y les predicó la resurrección de Jesucristo. La resurrección lo es todo para el cristianismo. La crucifixión pierde su significado sin la resurrección. La vida de Cristo queda sin sentido sin la resurrección. Sin la resurrección, la muerte de Cristo se convierte en la muerte heroica de un noble mártir, o en la ejecución de un fraude, o quizá en la muerte patética de un hombre trastornado. Pero con la resurrección se convierte en la muerte del Hijo de Dios que expía el pecado. Como puedes ver, no fueron sus enseñanzas, ni sus milagros, ni siquiera su muerte lo que dio origen a la Iglesia y al cristianismo. Fue su resurrección. No habría Iglesia si él no hubiera resucitado. Cuando murió, los discípulos se dispersaron como paja llevada por el viento, y fue en su resurrección que él los volvió a reunir, y es por medio de su resurrección que hoy continúa reuniendo a los suyos de todas partes del mundo. Nosotros somos, amigo mío, producto de la resurrección, y debido a que la resurrección de Jesucristo es tan importante, Pablo dedica todo este capítulo a explicarla en cada uno de sus aspectos. Ahora quiero que veas 6 cosas mientras hacemos un recorrido por el capítulo: la evidencia de la resurrección, la importancia de la resurrección, la secuencia de la resurrección, el cuerpo de la resurrección, el acontecimiento de la resurrección y la victoria de la resurrección. En primer lugar, observa la evidencia de la resurrección. Esto aparece en la primera parte del capítulo. Pablo, como es natural, tiene una mente lógica y no está dispuesto a imponerle a nadie algo que no puede verificarse. Así que, al comenzar a hablar de la resurrección, la respalda reuniendo pruebas de que, en efecto, la resurrección sí ocurrió. Presenta 3 líneas básicas de evidencia, y son maravillosas. La primera es la existencia de la iglesia, y no me refiero al edificio de la esquina.
Me refiero al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Observa los versículos 1 y 2. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué. Y, por supuesto, era un evangelio de resurrección, ¿no es así? El cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo son, ¿qué? Salvos. Ahora bien, la salvación no puede existir si Cristo no ha resucitado. Así que Pablo dice que el hecho de la salvación confirma la resurrección. Los creyentes que existen y que experimentan vida de resurrección son prueba de que Él resucitó. El apóstol Pablo incluso dijo en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás, ¿qué? Salvo. La salvación está fundamentada en la resurrección y cada persona salva es un testimonio viviente del hecho de que Cristo resucitó. Escucha, yo sé que Jesucristo resucitó porque vivo una vida de resurrección, camino en novedad de vida, experimento una forma de existencia que ni siquiera había imaginado antes de venir a Jesucristo, y tengo, latiendo dentro de mi corazón, la certeza absoluta de que algún día iré a estar con Él, en una vida gloriosa y eterna. Mi salvación es testimonio de la resurrección de Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, yo no habría sido salvo, pero si fui salvo, así que Él resucitó. Es un razonamiento que parte del testimonio de la Iglesia. Muy bien, luego Pablo presenta una segunda línea de evidencia. Las escrituras del Antiguo Testamento validan la resurrección. Versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando habla de las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que el Antiguo Testamento profetizó y prometió que Jesús moriría por nuestros pecados. Tú dirás, ¿dónde aparece eso en el Antiguo Testamento? Bueno, aparece en muchos lugares de manera muy clara. Por ejemplo, en Isaías 53, donde dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí mismo, en el capítulo 53 de Isaías, se describe su crucifixión. Pero aún más que eso, si algún día lees con calma el Salmo 22, encontrarás descrito cada detalle de su muerte, escrito cientos de años antes de que él siquiera naciera. Ese salmo comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo clamor que Jesús tuvo en la cruz. Continúa describiendo a un hombre sediento, con los huesos descoyuntados. Es una clara imagen de la crucifixión. Incluso describe la burla de la gente y cómo le escupían. Cada detalle está ahí, en el Salmo 22. Cuando Jesús murió, cumplió al pie de la letra la profecía del Antiguo Testamento. Pero más que eso, quizá todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento es una figura grandiosa y gloriosa de Jesucristo. Cada uno de los cientos de miles de corderos, cabras, becerros y demás animales que fueron sacrificados, cada uno de ellos era un tipo de Jesucristo. Cada sacrificio era una imagen que anunciaba que algún día vendría el Cordero final para derramar su sangre. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Cristo es presentado en figuras y en profecías verbales. Así que, dice Pablo, el Antiguo Testamento prometió que Jesús vendría y que moriría, y luego en el versículo 4 añade, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
¿Sabías que el Antiguo Testamento también indica que Cristo resucitaría de entre los muertos? Tal vez Pablo tiene en mente la palabra de Dios en Salmo 16, versículo 10, donde dice que Dios no dejaría su alma en el Hades y que no permitiría que su santo viera corrupción. Y, por supuesto, en Hechos capítulo 2, ese mismo pasaje se retoma en el Gran Sermón, en el versículo 31, cuando dice: viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso nos dice claramente que esa profecía era una profecía específica de la resurrección de Jesucristo. Y hay otros pasajes más. Quizá Isaías 53:10 sea un buen ejemplo de una profecía acerca de la resurrección. Y también está la figura de Jonás, de quien Jesús dijo en Mateo 12:40, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás fue un tipo de Cristo, pero más allá de eso, cuando uno comienza a estudiar el Antiguo Testamento, se da cuenta de dos cosas acerca del Mesías prometido. La primera es que es absolutamente evidente de principio a fin del Antiguo Testamento que el Mesías tenía que morir como sacrificio. Eso aparece por todas partes. La segunda cosa, igualmente clara en todo el Antiguo Testamento, es que el Mesías tendría un reino eterno. Ahora bien, si tienes a un Mesías que muere y a ese mismo Mesías se le promete un reino eterno, entonces en algún punto intermedio tiene que haber una resurrección. Así que la resurrección está implícita en todo el contenido del Antiguo Testamento. Tiene que estar ahí para que un Mesías muera y luego reine para siempre. Debe de haber resurrección. Por lo tanto, el Mesías fue profetizado como un Mesías resucitado. Así que Pablo dice que no solo está el testimonio de la Iglesia, sino también el testimonio del Antiguo Testamento, que anunciaba que el Mesías moriría y resucitaría. Y luego, en tercer lugar, están los testigos personales, y estos son realmente emocionantes. El versículo 5 menciona al primero, y que fue visto por Cefas, que es simplemente otro nombre para Pedro, es decir, fue visto por Pedro. Ahora bien, ¿por qué Pablo destaca a Pedro? ¿Porque era tan importante que Pedro viera a Jesús? Es interesante observar la actitud del Señor hacia Pedro en Marcos capítulo 16, versículo 7, donde la palabra dice esto: ha resucitado, escucha bien, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán como les dijo. Y en Lucas capítulo 24, versículo 34, la Biblia dice que él habló con Simón. Ahora, ¿por qué el Señor fue directamente tras Pedro? Después de todo, resulta asombroso que siquiera se interesara por él. La última vez que Jesús vio a Pedro, ¿qué estaba haciendo? Y lo hizo 3 veces. ¿Qué fue? Negó a Cristo, y lo hizo con una maldición en los labios. Negó tener algo que ver con Jesús. Negó cualquier relación con los galileos que seguían a Jesús. 3 veces lo hizo. Y después de haber hecho eso, la Biblia dice que salió y lloró amargamente. Aquel gran pescador rudo lloró con todo su corazón, y estoy seguro de que Pedro probablemente se dijo a sí mismo: no soy digno de volver a verlo jamás. Ni siquiera soy digno de pertenecer al grupo de los 12. Después de lo que hice, mejor me voy a arrastrar por ahí y morir. Este es mi final. Ya no valgo nada. Sin duda, el corazón de Pedro quedó hecho pedazos. ¿Y no es esto tan característico del maravilloso amor de Jesucristo, que lo primero que Jesús quiere hacer es buscar a ese pescador inestable y volverlo a poner en pie? Después de todo,
Él lo necesita porque es un testigo clave. Así que, ¿qué hace? Va en busca de Pedro. Mira, no habría sido tan difícil de creer si Jesús simplemente no se hubiera preocupado por Pedro, ¿verdad? Desde un análisis humano, uno diría, nunca más le vuelvo a hablar a ese tipo. Qué amigo tan convenenciero, qué cobarde resultó ser. Y no solo lo rechazarías, sino que probablemente pensarías, hasta aquí llegó todo, ni siquiera quiero volver a verlo. Pero Jesús no es así. Él quiso encontrar a ese pescador y demostrarle su amor, restaurarlo y ponerlo de nuevo en pie. El asombroso Jesús sale de la tumba, tiene al mundo entero delante de él, todas las responsabilidades del Dios del universo y, aun así, su corazón está puesto en Pedro. Quiere consolarlo en el dolor de una deslealtad devastadora. Y, ¿sabes? Esa es la medida del amor divino, ¿no? Porque el amor no puede llegar más lejos que cuando se preocupa más por el corazón quebrantado de quien lo ofendió que por su propio dolor. Ese fue el amor de Jesús. Y finalmente, cuando llegó el momento de estar con Pedro, evidentemente lo vio al menos un par de veces. Cuando por fin tuvo ese encuentro en Juan capítulo 21, escucha lo que le dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa era la pregunta correcta, ¿no? Después de haberlo negado 3 veces, Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús volvió a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por 3.ª vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro contestó: Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Eso es muy propio de Jesús. Pedro lo negó 3 veces, así que Jesús le dio 3 oportunidades para decirle que lo amaba, y de esa manera lo restauró a una relación con él, que llevó a Pedro a convertirse en un predicador poderoso y devastador del Evangelio, quien, inmediatamente después de ese episodio, se volvió hacia la gente de Jerusalén y les proclamó un sermón en el que 3.000 personas vinieron a Jesucristo. Así es como funciona el amor de Jesús. Por eso Pedro fue un testigo, y qué testigo tan extraordinario fue. Luego hay otro grupo de testigos en los versículos 5 al 12, y también llamados los apóstoles en el versículo 7. Vemos que Jesús se reunió con ellos en varias ocasiones, pero es interesante observar lo que ocurrió cuando Jesús se apareció a los apóstoles después de su resurrección. Juan 20, versículo 19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: Paz a ustedes. ¿Te imaginas la escena? Las puertas completamente cerradas, y de pronto Jesús atraviesa la pared. No es de extrañar que les dijera: Paz a ustedes. La Biblia nos dice que estaban aterrados. Pensaban que habían visto un espíritu, estaban fuera de sí, y parece que no aprendieron del todo, porque en el versículo 26 volvió a aparecerse 8 días después, y esta vez Tomás estaba con ellos, y dice: Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Acércate aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás ni siquiera se molestó en tocarlo, simplemente exclamó: Señor mío y Dios mío. El Cristo resucitado. Tomás quedó convencido, y también los demás. Así que está el testimonio de los 12, aunque por supuesto sabemos que en realidad eran 11, pero el grupo quedó conocido formalmente como los 12. Luego en los versículos 6 encontramos más testigos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya durmieron.
Es decir, algunos ya habían muerto. Yo diría que en cualquier tribunal, 500 testigos que coinciden en el mismo testimonio serían bastante convincentes, y sin embargo, es sorprendente cómo los críticos han atacado a estos 500 testigos. Uno ha dicho que todos tuvieron una alucinación. 500 personas independientes con la misma alucinación, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Francamente, eso resulta difícil de creer. 500 personas vieron a Jesús al mismo tiempo. Y luego está este otro testimonio que me encanta. También dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo. Ahora bien, ¿quién es Jacobo? Hay varios Jacobo en la Biblia, pero por el contexto y por lo que sabemos, todo indica que se trata de Jacobo, el hermano de Jesús, su medio hermano, por supuesto, ya que Jesús nació de una virgen, pero Jacobo, al igual que los demás hermanos del Señor, no creyó en él antes de su muerte. De hecho, en Juan capítulo 7, versículo 5, la Biblia lo dice de manera muy clara, ni aun sus hermanos creían en él. Punto. Juan 7:5 lo dice claramente, no creían, pero cuando llegamos a Hechos capítulo 1, versículo 14, leemos un versículo emocionante. Hay una reunión de oración antes de Pentecostés y perseveran unánimes en oración. ¿Y quiénes están ahí? Las mujeres, María la madre de Jesús y sus hermanos. Y para cuando llegamos a Hechos capítulo 15, Jacobo ya ha sido escogido como el líder de la iglesia en Jerusalén. Ahora bien, algo ocurrió entre el capítulo 7 de Juan y el capítulo 1 de Hechos. Algo sucedió en la muerte y resurrección de Jesucristo que convenció a Jacobo y a los demás hermanos. La Biblia no nos dice exactamente cuál fue ese acontecimiento, pero sí nos dice que, evidentemente, Jesús se apareció a Jacobo. No sé qué le dijo, pero fuera lo que fuera, quedó convencido. Probablemente todo lo que tuvo que decir fue: Jacobo, soy yo, y con eso habría bastado. A mí desde luego me habría convencido. Así que Jesús quiso ver a Jacobo. ¿Te das cuenta otra vez del amor? Aquí estaba un hermano que no había creído en él, que incluso lo había rechazado, y aún así Jesús quiso buscarlo y decirle: hermano, ahora sí crees. Es impresionante. Jesús, incluso mientras estaba redimiendo a todos los santos de todas las épocas, en el acto cósmico y grandioso de la resurrección, seguía preocupándose por las personas en lo individual. ¿No te dice eso cómo es Dios? Y luego el viejo Pablo no puede resistirse y se incluye a sí mismo en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Puedo imaginar a Pablo diciendo: bueno, yo llegué un poco tarde, nací fuera de tiempo, pero también yo lo vi. Sí, en el camino a Damasco. Lo vio y fue tan brillante la gloria de Cristo cuando Pablo lo vio que quedó ciego. Ahí está la evidencia, amigo mío. La iglesia es evidencia. Cada persona salva hoy es un testimonio viviente de que Jesús salió victorioso de la tumba. El Antiguo Testamento es evidencia de que Jesús salió de la tumba. Los testigos, más de 500, lo vieron personalmente. Él resucitó. La evidencia es concluyente. Así que vemos claramente la evidencia de la resurrección. Ahora veamos la importancia de la resurrección, y lo haremos rápidamente. Versículo 12. Solo vamos a tomar algunos puntos clave. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué importa tanto? Bueno, los críticos entran en escena en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Ahora casi puedes escuchar a los críticos, y Pablo ya lo tenía previsto. Algún tipo iba a levantarse y decir: ay, Pablo, todo eso de que alguien va a resucitar de entre los muertos es ridículo. ¿Cómo crees?
un montón de materia descompuesta saliendo de la tierra? Eso no tiene ningún sentido. No existe tal cosa como una resurrección corporal. Ese era el argumento de los saduceos. Ellos no creían que fuera a haber resurrección alguna. Y ese es el argumento típico. Mira, Pablo, la descomposición, la corrupción del cuerpo, eso jamás va a salir de la tierra. Esa es la crítica clásica contra la resurrección. Pablo responde en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si dices que Cristo no resucitó, entonces tienes que enfrentarte a toda la evidencia. Tú eliges o resucitó, y entonces sí existe la resurrección, o no resucitó, y entonces te quedas sin haber qué hacer con más de 500 testigos, con una iglesia salva y con todo el Antiguo Testamento. Negar la resurrección, entonces, es negar la resurrección de Cristo, y eso sería cerrar los ojos ante una evidencia abrumadora y destruir la esperanza de todo ser humano que haya vivido. Y no solo eso, mira el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Sería mejor agarrar todo el sistema del cristianismo con todo y tirarlo a la basura. Sería una burla, y entonces toda la creación del mundo sería un chiste enfermo y cruel de un Dios enfermo y cruel, que estaría allá arriba riéndose y diciendo: míralos, creen que encontrarán la respuesta. Y sería algo muy gracioso, porque todo predicador sería un mentiroso. La moralidad, la justicia, la bondad no tendrían ningún sentido, y Dios habría engañado al ser humano, haciéndole creer que hay una resurrección, y se estaría carcajeando mientras nos ve tropezar en nuestra estupidez, si no hay resurrección. Eso sería el fin de todo, el fin del cristianismo, el fin de la fe cristiana, el fin absoluto. El cristianismo se convertiría en un sistema de buenos consejos que al final resultarían ser malos consejos. Y entonces mejor sal a vivir como quieras, porque al final nada importa. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, ¿a quién le importa? Luego dice en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, somos mentirosos, mentirosos de Dios. Dios sería un mentiroso y nosotros también, porque hemos dado testimonio de Dios, diciendo que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ay, Pablo, ¿cómo va a salir un montón de polvo de la tumba? ¿Cómo va a salir de ahí todo eso ya descompuesto? ¿Qué sentido tiene? Pablo dice, pues más vale que haya resurrección, porque si no la hay, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, todos somos unos mentirosos, y toda la fe cristiana es una burla. Pero así no son las cosas, porque sí resucitó. Jesús le dijo un día a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué? No morirá jamás. Pablo lo creyó, y escucha lo que digo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues me encuentro con una situación difícil entre las dos cosas, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nuestra fe depende de la resurrección de Jesucristo. En el versículo 16, Pablo reitera el hecho, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nuestra fe se convierte entonces en una filosofía, en una pérdida de tiempo. Pero escucha bien, nuestra fe está basada en un hecho histórico. Si ese hecho no ocurrió, entonces la fe cristiana queda completamente destruida. El versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros pecados. Y lo que Jesús dijo en Juan 8 se cumpliría en la vida de todo hombre: morirían en sus pecados, y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y lo repitió otra vez en el versículo 24: morirán en sus pecados. Los hombres morirán,
y pasarán la eternidad en el infierno. Si Jesús no salió de esa tumba, mejor cierren las puertas de la iglesia, tírenla abajo y conviértanla en lo que quieran. Háganla un bar, tomen su Biblia y arrójenla al incinerador y quémela. Si Cristo no salió de la tumba, porque entonces no importa nada. Todo es una pérdida si Cristo no resucitó, y todo el que alguna vez ha invocado el nombre de Cristo fue engañado, y todo predicador que alguna vez proclamó su nombre es un mentiroso si Cristo no resucitó. Y luego dice en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todo hombre que murió esperando en Cristo está condenado para siempre, y Dios estaría riendo de una broma colosal, y nosotros seríamos, como dice el versículo 19, los más dignos de lástima de todos los hombres, porque solo tenemos esperanza en esta vida y en ninguna de la venidera. ¿Así son las cosas? ¿O Jesús resucitó? ¿O es el mentiroso más grande de toda la historia? Pero mira el versículo 20, porque aquí está la clave. Pero ahora Cristo, ¿qué? Ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser las primicias de los que durmieron. Él resucitó. Gloria a Dios, si Cristo no resucitó, pereceremos. Nuestra esperanza brillante se vuelve oscuridad. Somos dignos de lástima. Nuestra fe queda destruida. Él no resolvió el problema del pecado, no pagó correctamente su castigo, no cubrió nuestros pecados, moriremos en nuestros propios pecados y seremos condenados al infierno para siempre si Cristo no salió de esa tumba. Pero, gracias a Dios, sí salió, y tenemos esperanza, ¿no es así? Y ningún hombre necesita jamás salir de la presencia de Dios rumbo al infierno porque Cristo proveyó vida. El otro día sonó el teléfono, contesté, y un hombre al otro lado de la línea me dijo esto: voy a ir al infierno y estoy contento, quiero ir ahí. ¿Y sabes algo? Esa es la única manera en que un hombre llegaría ahí, si quiere ir, porque Cristo salió de esa tumba, y él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si creen en mí vivirán, vida inmortal, vida eterna. ¡Qué promesa! Cristo ha resucitado, y Juan dijo, Él tiene las llaves para abrir la muerte para todo hombre. Así que veamos la evidencia y la importancia. Déjame mostrarte rápidamente el orden de la resurrección. ¿Cómo sucede? Versículo 20. Cristo es las primicias de los que durmieron. Luego el versículo 23. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Ahora Cristo es el primero en resucitar. Él es las primicias. Y tú sabes, el campesino revisaba su campo y tomaba un poco de cada sección, lo juntaba todo, y eso representaba las primicias. Y si las primicias eran buenas, garantizaban una buena cosecha, una buena siega. Cuando Jesús salió de esa tumba, Él fue la garantía de que la cosecha de toda vida piadosa también sería buena. Él es las primicias, porque su resurrección fue válida, también lo será la nuestra. Él es la garantía de esa resurrección. Cuando Jesucristo sale de esa tumba, abre el camino para nosotros, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, ¿cuál es el orden? Cristo y después los que son suyos en su venida. Ahora recuerda, cuando mueres, en cualquier momento tu alma va a estar con Cristo. La resurrección es para que ese nuevo cuerpo se reúna con esa alma. Tú dices, bueno, ¿y cómo va a ser cuando Él venga? Bueno, te lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, obviamente habrá personas que todavía estén vivas cuando Él venga, no precederemos a los que durmieron. Los creyentes que ya murieron van a salir primero. El siguiente versículo dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que podría decir? ¿Qué crees que va a decir? Bueno, yo sé lo que dijo en Apocalipsis 11, de manera profética, cuando llamó a esos dos testigos. Tal vez sea esto, suban acá,
directo desde las tumbas. O tal vez diga lo mismo que le dijo a Lázaro, sal fuera. Sea lo que sea, la Biblia dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Saldrán de las tumbas, cada tumba donde fue puesto el cuerpo de un creyente va a soltar un cuerpo nuevo glorificado. Esas tumbas se van a vaciar, y esos cuerpos entrarán en el aire para encontrarse con el alma que ya está con el Señor. Y luego dice, después nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En su venida vamos a resucitar, cuerpos glorificados en su venida. Ese es el orden de la resurrección. Primero Cristo y después nosotros cuando venga por nosotros. Tú dices, bueno, entonces eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué tipo de cuerpo vamos a tener? Bueno, ahora quiero presentarte tu cuerpo de resurrección muy interesante. Versículo 35. Aquí está el cuerpo de la resurrección. ¿Cómo va a ser? Oh, esto es emocionante. Y naturalmente surge la pregunta en el versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? La misma pregunta de siempre. ¿Y con qué cuerpo vendrán? Y esa es una pregunta burlona. Casi puedes escucharlos diciendo con sarcasmo, ah, sí, ¿los muertos van a salir de la tumba? Bueno, qué interesante. ¿Y qué tipo de cuerpo van a tener, Pablo? ¿Ves? Fíjate cómo Pablo responde a esa actitud, versículo 36. Necio, ¿ves? Se baja exactamente al nivel del que hizo la pregunta. Necio, lo que tú siembras no cobra vida, sino muere. ¿No conoces la ley más básica de la siembra? Tomas una semilla, la echas en la tierra, la parte exterior se descompone, se pudre y muere, y de en medio de eso brota la vida. ¿No te das cuenta de que Dios puede tomar algo podrido, descompuesto, y convertirlo en algo vivo? Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de ser. Si quieres tener un huerto, no siembras el huerto ya hecho. Si quieres tomates, no metes un montón de tomates completos en la tierra. Si quieres que crezca un encino, no entierras un encino. No entierras el resultado final, siembras la semilla, ¿verdad? Y cuando tu cuerpo es obliterado, entra a la tumba. Esa fue la semilla que se descompuso y que Dios usará para regenerar vida nueva en un cuerpo glorificado. Pablo dice, necio, ¿no sabes nada de la agricultura? Y además dice que Dios puede hacer el tipo de cuerpo que Él quiera hacer. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Cada uno tiene un cuerpo diferente. Puedes tomar un montón de semillitas que no se ven muy diferentes entre sí, echarlas a la tierra y una resulta ser una flor, otra una hierba, otra un árbol, otra algo extraño. Y es increíble, simplemente increíble, que de una semillita que no se parece en nada al resultado final, salga una forma de vida completamente distinta. Dios tiene todo tipo de cuerpos diseñados. Mira el versículo 39. No toda carne es la misma. Una es la de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Versículo 41. Cuerpos para el sol, la luna y las estrellas. Dios puede hacer cualquier tipo de cuerpo que Él quiera. Bastante simple, ¿no? Dios va a hacer el tipo de cuerpo que le agrade y va a usar ese cuerpo viejo todo podrido, deshecho y descompuesto como la fuente de donde brota un cuerpo nuevo. Voy a seguir siendo yo, solo que con un cuerpo glorificado y sin pecado. Es un pensamiento extraordinario. Tú dices, bueno, ya sé más específico, ¿cómo va a ser ese cuerpo? Está bien, voy a ser específico. Versículo 42. Será incorruptible. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Ahora,
Incorruptible significa que no puede enfermarse, morir, ni volver a ser dañado jamás. De ninguna manera. Es un cuerpo inmortal, incorruptible, nunca muere. Apocalipsis dice, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. No más dolor, no más muerte. Un cuerpo eterno para siempre. Increíble. Un cuerpo que no conoce la muerte. En Lucas capítulo 20 te muestra una declaración que ayuda a entender esto. Versículo 35. Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, no hay matrimonio en el cielo. Ahora sé que hay muchos adolescentes se ponen nerviosos con eso, están esperando que el Señor no venga hasta que se casen, y les preocupa perderse las alegrías de la vida matrimonial, la relación entre hombre y una mujer consumada en el matrimonio y todo eso. Y yo siempre les digo, es muy sencillo, si el matrimonio y la unión entre un hombre y una mujer es lo mejor que existe aquí abajo, ¿te imaginas lo que debe existir allá arriba? Y no sé exactamente qué será, pero sí sé que va a superar por mucho cualquier relación aquí en la tierra, al grado de que estarás completo en ti mismo, ni siquiera vas a necesitar casarte con nadie. Versículo 36. Porque ya no pueden morir, no hay posibilidad de morir, pues son como los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección, cuerpo incorruptible. Ahora, tu cuerpo actual se corrompe rapidísimo. ¿Quieres saber de qué está hecho el cuerpo humano? Los componentes de una persona equivalen más o menos a unas 1200 claras de huevo, hierro suficiente para hacer 2 clavos comunes, fósforo para fabricar unas 4000 cerillas, grasa para hacer alrededor de 75 velas, más o menos una pastilla de jabón, hidrógeno suficiente para inflar un globo y hacerlo volar unas 60 cucharadas de sal, un tazón de azúcar y aproximadamente 6 galones de agua. Charles Mayo, de la Clínica Mayo, dijo, cal suficiente para encalar un gallinero, magnesio para una dosis medicinal, potasio suficiente para hacer explotar un cañón de juguete, azufre para quitarle las pulgas a un perro, valor total 98 centavos. Y todo eso se está pudriendo, todo eso se está descomponiendo constantemente, deteriorándose una y otra vez, pero algún día vas a recibir un cuerpo que no tiene ninguna capacidad de deteriorarse, incorruptible. En segundo lugar, será un cuerpo glorificado. Eso está en el versículo 43. Va a ser un cuerpo glorificado. Ahora, no sé exactamente todo lo que implica un cuerpo glorificado, excepto que sé que no tendrá ninguna de las limitaciones del mundo natural. Será un cuerpo sobrenatural. Vamos a reinar en el reino con esos cuerpos glorificados, y evidentemente podremos movernos libremente e incluso volar del cielo a la tierra, porque vamos a regresar, como dice el capítulo 19, con Cristo en su gloria. Vendremos directamente desde el espacio sin ningún problema. Nos moveremos para gobernar la tierra con esos cuerpos glorificados. Fantástico. Así como la flor en toda su gloria supera infinitamente a la semilla fea que se entierra en la tierra, pero con una dimensión infinita. También dice que serán cuerpos poderosos. Poderosos. Nosotros hablamos de tener cuerpos fuertes, pero ¿te das cuenta de que una pequeña célula cancerígena puede destruir nuestro cuerpo? ¿Que una sola bacteria puede acabar con nosotros? Una corriente de aire, una gota de agua, la cosa más simple puede quitarnos la vida. Con esos cuerpos no será así. Vamos a tener un poder impresionante. ¿Sabes cuánta energía se necesita solo para mandar un cohete a la luna? Escucha, cuando Jesús venga, vamos a tener tanto poder que simplemente vamos a despegar sin depender de nada, así nomás, y tendremos poder para hacer cualquier cosa, totalmente independientes y sin ser afectados por ninguna energía externa. Poder absoluto, cuerpos verdaderamente poderosos. Y lo último que dice es que serán espirituales.
Y con eso no se refiere a algo etéreo, como si fuéramos espíritus sin forma o sin materia, para nada. Se refiere a que el cuerpo será el hogar del espíritu. Por fin, el espíritu eterno tendrá un cuerpo eterno que está a su altura. Será un cuerpo espiritual diseñado para albergar al espíritu eterno. ¿Cómo va a ser tu cuerpo? Bueno, vas a tener un cuerpo espiritual que contendrá tu espíritu eterno, un cuerpo poderoso, capaz de realizar actividades sobrenaturales, un cuerpo glorificado, sin ninguna limitación natural, un cuerpo incorruptible, sin posibilidad de fallar. Tú dices, híjole, me gustaría ver a alguien con un cuerpo así. Está bien. Primera de Juan 3:2, escucha esto. Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabes quién tuvo exactamente este tipo de cuerpo? Jesús. Después de su resurrección, ¿quieres saber cómo va a ser el tuyo? Mira a Jesús después de que resucitó. Él tenía un cuerpo espiritual, quería entrar al aposento alto para ver a los discípulos y simplemente atravesó la pared. Ese es el tipo de cuerpo que tú vas a tener, ningún problema. Y si la ciudad celestial está construida como un cubo y es hermosa, además de eso, Jesús era poderoso, estaba de pie en aquella colina. En Hechos 1:11 se despidió y simplemente ascendió. Ellos pudieron verlo subir visiblemente al cielo. Es algo verdaderamente impresionante. Y aún así, déjame decirte algo muy interesante. Escucha esto. En Lucas 24:36 dice, mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, espantados y llenos de miedo, y así sigue el pasaje. Ahora escucha esto, Él les dice, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen esos pensamientos a su corazón? Miren mis manos y mis pies que soy yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Ese es el tipo de cuerpo que tú vas a tener, carne y hueso glorificado. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía no le creían por el gozo y estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Fíjate en esto. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. No sé qué clase de cuerpo combinado sea ese, amigos míos, pero ese es. A algunos les da mucho gusto saber que vamos a poder comer, y luego la Biblia dice que Él es incorruptible. Su cuerpo no tenía ninguna capacidad de morir. De hecho, Hebreos dice que vive para siempre para interceder por nosotros. ¿Quieres saber cómo va a ser tu cuerpo? Así va a ser. Así que ya vimos la evidencia, la importancia, la secuencia y el cuerpo de la resurrección. Ahora déjame mostrarte rápidamente el momento de la resurrección. Verso 51. El momento de la resurrección. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, por decirlo suavemente, en ese nuevo cuerpo. ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo será ese momento? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra clave, amigos, es transformación. Cuando suene la trompeta y Jesús regrese, en un instante seremos cambiados esos cuerpos, y esos cuerpos glorificados saldrán de las tumbas, se reunirán con nuestro espíritu eterno y estaremos para siempre con el Señor. Y para cuando Pablo llega a este punto, está más o menos como yo ahora, está tan bendecido que casi no puede contenerse, y entonces vemos la victoria de la resurrección en el versículo 54, y Pablo simplemente se suelta. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Y luego se burla un poco de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la resurrección, amigos míos. Alabado sea el Señor cuando Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Hablaba en serio, y cuando dijo, el que vive y cree en mí, dijo, no morirá jamás. Quiero cerrar con estas reflexiones. Durante la tiranía despiadada de la Edad Media, los hombres desarrollaron instrumentos de tortura. Uno de los métodos usados para la caza de los Hohenstaufen en Alemania consistía en meter a la víctima en una habitación que parecía muy cómoda. Después de algunos días en esa habitación, el hombre comenzaba a notar que las paredes se habían contraído y que el cuarto empezaba a hacerse cada vez más pequeño. Entonces el horrible destino cruzaba por su mente, y en rieles aceitados y silenciosos las paredes iban cerrando y después de varios días lo aplastaban hasta matarlo. Así es el hombre que no tiene esperanza en Jesucristo. Tal vez por un tiempo, en la superficie, todo parece estar bien, pero al final será aplastado, por lo menos por una muerte sin Cristo. Pero hay una alternativa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna es tuya si crees en Jesucristo y lo invitas a entrar a tu vida. Y quiero decirlo junto con el salmista que lo expresó de esta manera en el Salmo 17. Yo quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese es el clamor de todo creyente, ¿no es así? El infierno y el pecado resisten tu camino, pero el infierno y el pecado son enemigos vencidos, porque Jesús los clavó en la cruz y cantó el triunfo cuando resucitó. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana por el Cristo triunfante y por su gloriosa victoria sobre la muerte, y te damos gracias por las palabras de Juan que resuenan en nuestros corazones. El que tiene al Hijo tiene la vida, y la trágica alternativa, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, te pedimos ahora mismo que nadie salga de este lugar sin tener al Hijo, mediante una fe personal, invitando a Jesucristo a entrar en su vida. La resurrección de Jesucristo no es un detalle secundario del cristianismo, es su centro, su fundamento y su victoria final. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, nuestra esperanza sería una ilusión y la muerte tendría la última palabra. Pero Cristo sí resucitó, la tumba está vacía, la muerte fue vencida y la vida eterna está asegurada para todo aquel que cree en Él. Esta verdad nos llama no solo a creer, sino a vivir con esperanza, con valentía y con fidelidad, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que un día despertaremos a su semejanza. Si este mensaje ha edificado tu fe, te animo a suscribirte al canal, compartir este contenido y seguir acompañándonos en Post Tenebras Lux, donde proclamamos que después de las tinieblas viene la luz. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Amén.